¿Sabés lo que estoy viendo? ¿Qué cosa? Estoy viendo la torre de lanzamiento y el cohete del proyecto Artemis. Y se ve súper bien. ¿Puedo? ¿Puedo ver? Sí, dale. Precioso, re clarito. Hola, ¿qué tal? Somos dos Random Online y hoy queremos contarles sobre el proyecto Artemis. ¿Qué es el proyecto Artemis? Es un proyecto de cooperación internacional donde participan más de 50 países a lo largo del mundo. Está dirigido por la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, y el objetivo principal que tiene es retomar la exploración espacial después de 50 años, ahora en lo inmediato a la Luna y posteriormente hacia Marte. Bien, estamos en una pequeña localidad de la Florida que se llama Titusville. Elegimos este lugar porque creemos que es el apropiado para contarles sobre este proyecto Artemis. Ustedes se preguntarán qué conexión tiene Titusville con el proyecto Artemis o con la exploración espacial. Bueno, lo que ocurre es que Titusville está muy cerca del Kennedy Space Center. De hecho, la infraestructura que se ve atrás mío, si se alcanza a ver, corresponde al Kennedy Space Center, y ahí es donde yo estaba mirando la plataforma del cohete Artemis, ¿cierto? Que se está preparando ese proyecto para su próximo lanzamiento. Y Titusville es importante por eso, justamente por su proximidad al Kennedy Space Center. El Kennedy Space Center es uno de los principales lugares que tiene la NASA para hacer sus lanzamientos y tuvo muchísima importancia durante la década del 60 con las misiones anteriores, las misiones Mercury, Gemini, las misiones Apolo y también más recientemente con las misiones de los transbordadores espaciales, cuyos lanzamientos se hacían justamente desde la plataforma que yo recién estaba mirando con el largavista que está a mis espaldas. Como les contábamos, estamos en un parque que se llama el Space View Park. Entonces acá vamos a poder ver referencias a los tres principales proyectos espaciales que tuvo Estados Unidos, que fueron primeramente el proyecto Mercury, que el objetivo de ese proyecto era demostrar o comprobar que el humano podía ir al espacio y retornar a la Tierra sin problemas de salud. Es decir, que el hecho de viajar al espacio no le afectaba a su integridad física. Y ese fue el objetivo principal del proyecto Mercury. El segundo proyecto fue el proyecto Géminis. El objetivo que tenía era poder demostrar de que podían trabajar en el espacio, hacer actividades. Entonces ahí, por ejemplo, hicieron las primeras camionetas espaciales, se hicieron los primeros acoples entre las naves, y todo esto preparándose para el tercer proyecto, que vino después, que era el proyecto Apolo, con todas las misiones Apolo, cuyo objetivo era que el hombre pudiera llegar a la Luna, descender y volver a la Tierra sin problemas. Bueno, acá estamos frente al monumento del proyecto Mercury. Como les habíamos contado anteriormente, el objetivo que persiguió el proyecto Mercury era estudiar los efectos de los viajes espaciales en el cuerpo humano. Este proyecto Mercury tuvo 6 misiones que fueron tripuladas, que se llevaron a cabo entre 1961 y 1963. Aparte de estas misiones tripuladas, también hubo varias misiones que se realizaron no tripuladas para empezar a probar todos los elementos que requerían ser testeados. Bueno, acá nos estamos acercando al monumento que conmemora al programa Géminis. Bueno, acá estamos frente al monumento del proyecto Géminis, que este fue el segundo proyecto que se llevó adelante la Agencia Espacial en Estados Unidos. Y como les habíamos contado, este proyecto lo que perseguía era poder estudiar y ver cómo se podía maniobrar en el espacio. Entonces acá, por ejemplo, durante este proyecto se hicieron las primeras caminatas espaciales, se hicieron acoplamientos de naves en órbita, ¿cierto? Que fueron fundamentales después para
lo que se vendría en los siguientes proyectos, que eran los proyectos Apolo. Acá hubo misiones tripuladas, ninguna de ellas llegó, digamos, aterrizó en la Luna. Fueron 12 misiones las que se hicieron, de la Gemini 3 a la Gemini 12 fueron misiones tripuladas, y después las otras misiones, hubo 2 misiones que se realizaron, pero fueron no tripuladas. Bueno, acá nos estamos acercando al monumento que conmemora al programa Apolo. Recordemos que en el programa Apolo la humanidad llegó a la Luna por primera vez y bajaron y caminaron en la Luna. ¿Por qué está el presidente Kennedy aquí al lado del monumento? Bueno, porque él fue quien dio la orden, o fijó el objetivo, de que Estados Unidos tenía que llegar a la Luna, bajar, caminar sobre la Luna y volver a la Tierra sanos y salvos. Y todo eso tenía que ocurrir antes de 1970. Todos conocemos el Apolo 11, que fue el primero donde los astronautas bajaron a la Luna y caminaron. Después hicieron 6 viajes más donde el hombre bajó a la Luna, que fueron Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Había 3 más programados, pero se cancelaron. Así que desde el Apolo 17, Estados Unidos orientó su investigación espacial hacia otros proyectos, pero dejó de viajar a la Luna, y esa fue la última vez, y por 50 años Estados Unidos nunca más volvió a la Luna. Hasta que llegó el proyecto Artemis. Ciertamente. Artemis es el programa espacial actual de la NASA para regresar a la Luna después de más de 50 años del programa Apolo. Es un programa internacional en el que participan más de 50 países. 10 países de América Latina participan del programa. Ellos son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. La misión Artemis 1 en el 2022 fue una misión no tripulada, y la cápsula Orión orbitó la Luna y regresó a la Tierra exitosamente. La misión Artemis 2, programada para ejecutarse durante este año 2026, es la primera misión tripulada y contempla orbitar la Luna y regresar exitosamente a la Tierra. De ahora en adelante se van a ir organizando y ejecutando las distintas misiones que sean necesarias, ¿cierto?, para poder hacer frente a los retos que se puedan presentar. Y todo esto con el objetivo de poder llevar el hombre a la Luna nuevamente en el año 2028. Ahora uno se pregunta cómo está viviendo la gente todo este tema de la exploración espacial y del proyecto Artemis. Bueno, yo le podría decir que con entusiasmo. Al menos uno lo puede visualizar acá en la zona más local, en la Florida y particularmente en Titusville, donde está el Kennedy Space Center y donde se encuentra gran parte de la infraestructura del proyecto. Y esta infraestructura entretenida, por ejemplo, uno puede ver el SLC, el cohete, ¿vale? Entonces hay mucha gente que cuando se anuncia alguna actividad respecto al proyecto, se acerca a esta zona para poder ir a visualizarla. Cuando están haciendo, por ejemplo, cuando se anunció el primer despegue que iba a ser en febrero, que después se retrasó, los alojamientos, los campings se agotaron las disponibilidades porque vino mucha gente para poder ver esas actividades. Nosotros, Dos Randoms Online, somos parte de este entusiasmo. Y un poco la motivación de hacer este video tiene que ver con ello. Vamos a seguir pendiente de este tema y vamos a ver si podemos mostrarles algo respecto al lanzamiento cuando este se confirme. No se lo podemos prometer, pero sí haremos el esfuerzo para ello.
Así estamos llegando al final de este recorrido por los programas espaciales de Estados Unidos. Si les gustó este video, recuerden dejarnos un like, suscribirse a nuestro canal. Le agradecemos mucho su tiempo, que nos hayan mirado y bueno, nos vemos pronto en nuestra próxima historia. ¿Tal vez en la luna? No sería mala idea, ¿por qué no?